Hola amigos. Al final, ayer se celebró la tan esperada entrevista que Tucker Carlson le hizo a Putin, y francamente, creo que no va a defraudar a nadie, salvo que bajo mi punto de vista no fue propiamente una entrevista periodística. La entrevista del periodista solo fue acto de camuflaje, para no hacer oficial que es una negociación para intentar salvar al mundo del Holocausto, que la OTAN nos ha preparado por su fijación psicópata de creerse los dueños del planeta con derecho a destruir Rusia. Ayer, creo que estos psicópatas han quedado retratados a los ojos de todo el planeta, y del peligro que corremos, porque a estos locos actuales que gobiernan la OTAN y la Unión Europea, nadie los podrá hacer cambiar, por lo tanto si no lo conseguimos lo que vendrá después es blanco y en botella. Ayer comenté que los políticos de la Unión Europea estaban acojonados por lo que se diría en esa entrevista, que incluso pedían sanciones contra Tucker Carlson. Pues después de la entrevista, que será vista por cientos de millones de personas, todavía tienen que estar más preocupados porque les ha dejado a la altura del barro. ¿Cómo será la cosa? Que esta mañana al despertarme, una emisora de las de más audiencia de España, cuando a las 6 de la mañana dio los primeros avances de las noticias, ni mencionó lo de la entrevista. ¿Qué indica eso? También ayer mencioné que Tucker Carlson estaba haciendo de mensajero de Donald Trump, con una oferta concreta que mencionamos en el vídeo. Pues creo que después de la entrevista, y por los comentarios posteriores de Tucker Carlson, se puede pensar eso tranquilamente, y yo lo considero como una negociación a la desesperada para intentar salvar el mundo del Holocausto al que los locos nos han abocado. Voy a empezar por las declaraciones posteriores de Tucker Carlson. Y seguiremos con lo más importante de la entrevista de Putin, y vosotros sacaréis vuestras impresiones. Tucker Carlson comentando sobre la entrevista: estamos gobernados por locos, sobre la intención de Estados Unidos de cambiar el poder en Rusia. El periodista estadounidense criticó a los dirigentes de su país, que simplemente piensan en dejar que el arsenal nuclear flote libre esperando que pase lo mejor. ¿Simplemente vas a dejar que el arsenal nuclear flote libre y esperar que pase lo mejor? Eres un loco si deseas eso, y estamos gobernados por locos, declaró en un comentario tras la emisión de su entrevista al presidente ruso, Vladimir Putin. Vamos a deponer a Putin. Bueno, ¿y después, qué pasará?, preguntó, recordando las consecuencias de las intervenciones de Estados Unidos en países de Oriente Medio. ¿Qué pasó en Libia cuando depusimos y permitimos que asesinaran a Muammar Gaddafi? ¿Qué pasó en Irak cuando llevamos a Saddam Hussein ante la justicia? Esos países se desmoronaron y nunca han sido reconstruidos de nuevo. Asimismo, recordó la situación en Afganistán, donde los talibanes fueron derrocados y luego volvieron al poder. Así es nuestro historial de derrocar líderes, que es muy fácil de hacer, pero es irregular como mucho, resumió. Las cosas no siempre mejoran, y hacer eso a Rusia, la mayor masa continental del mundo con el mayor arsenal nuclear, estás drogado si crees que es una buena idea, dijo Tucker Carlson, que también dijo que solo un idiota puede creer que Rusia planea su expansión. Tucker Carlson ha afirmado luego de la entrevista con el presidente de Rusia Vladimir Putin, que solo un idiota podría creer que Moscú tiene intenciones de atacar a Europa para expandir su territorio. Carlson aseguró que Rusia no es una potencia expansiva. Lo siento, no debería decir esas cosas porque los mentirosos ideológicos que dirigen el Departamento de Estado quieren convertirlo en Hitler, o en el emperador japonés, explicó el periodista, haciendo referencia a Putin. Esto no es verdad, es una estupidez, reiteró Carlson, argumentando que Rusia de por sí sola ya es enorme, y es el país más grande del mundo, que posee suficientes recursos naturales. Asimismo, destacó que en ella viven millones de habitantes y representantes de muchas nacionalidades, que hablan diferentes idiomas, reconociendo que es difícil gobernar un estado de tal magnitud. En este contexto, el periodista se preguntó por qué Rusia podría estar interesada en atacar a Polonia, cuando el país siempre únicamente ha expresado la preocupación por la seguridad en sus propias fronteras. Hay que ser idiota para pensar que Moscú podría dirigirse hacia Viena, no hay pruebas de ello, concluyó el periodista.
señalando que los mentirosos profesionales en Washington están tratando de intimidar a la población de los países occidentales, mediante sus afirmaciones sobre la presunta amenaza rusa, que en realidad no existe. Durante su entrevista con el presidente ruso, Carlson le había preguntado si existía un escenario hipotético que podría obligar a Rusia a enviar sus fuerzas a Polonia o a Letonia. En respuesta, el líder ruso enfatizó que Moscú no tiene absolutamente ningún interés en atacar a esos países. Solo en un caso, si hay un ataque a Rusia desde Polonia. ¿Por qué? Porque no tenemos intereses ni en Polonia ni en Letonia, en ninguna parte. ¿Para qué necesitamos esto? Simplemente no tenemos ningún interés. Solo amenazas, precisó. Creo que estas reflexiones de Tucker Carlson después de la entrevista a Vladimir Putin son demasiado elocuentes, como para tener que añadir nada más. Así como tampoco podemos ignorar el gran peligro que corremos la humanidad con estos dirigentes actuales en Estados Unidos y en la Unión Europea, que hasta un ciego lo ve, y que después de escuchar lo dicho por Putin tampoco quedan dudas de ese peligro. Este jueves, se emitió la entrevista que el presidente ruso, Vladimir Putin, concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson. En el marco de la conversación, el mandatario ruso y el periodista estadounidense abordaron una amplia variedad de temas, como el conflicto en Ucrania, la expansión de la OTAN y la explosión de los Nord Stream. Al principio de la entrevista, Putin dio una breve reseña histórica sobre la creación y desarrollo de Rusia y Ucrania y sus relaciones. Dijo que Rusia empezó a formarse como Estado centralizado en el año 862, y posteriormente se desarrolló como un Estado con dos centros, uno en Kiev y otro en Novgorod. Tras la fragmentación de Rusia, empezó a formarse un Estado centralizado con capital en Moscú, mientras que los territorios del sur, que incluían a Kiev, tendían hacia el centro de Europa, hacia el Gran Ducado de Lituania, que luego se unió con el Reino de Polonia. Los polacos ejercían influencia en esos territorios meridionales y trataban duramente a la población. Fue por ello que los habitantes de esas tierras empezaron a luchar por sus derechos y se dirigieron a Moscú para que los tomara bajo su control. En el transcurso de la historia, los territorios en la orilla izquierda del río Dnieper, incluido Kiev, se convirtieron en parte de Rusia, mientras que las tierras a la derecha del Dnieper quedaron como parte del Estado polaco. Durante el reinado de Catalina II, Rusia recuperó todas sus tierras históricas, incluidas las del sur y el oeste, señaló Putin. Y antes de la Primera Guerra Mundial, aprovechando estas ideas de ucranianización, el Estado Mayor austriaco empezó a promover muy activamente la idea de Ucrania y la ucranianización. Está muy claro el porqué, porque en vísperas de la Guerra Mundial, por supuesto, había la intención de debilitar al enemigo potencial, había un deseo de crear condiciones favorables para sí mismos en la franja fronteriza. Y esta idea, que algún día nació en Polonia, de que los habitantes de este territorio no son completamente rusos, son supuestamente un grupo étnico especial, ucranianos, empezó a ser promovida por el Estado Mayor austriaco, dijo Putin. El jefe de Estado ruso hizo hincapié en que, durante la formación de la Unión Soviética en 1922, los bolcheviques crearon la Ucrania soviética, que hasta entonces no existía en absoluto. Sobre la expansión de la OTAN, Putin destacó que fueron las autoridades de Rusia las que iniciaron el proceso de disolución de la Unión Soviética. En opinión del presidente ruso, hubo varias razones para ello. La primera fue que los líderes de Rusia pensaban que las bases fundamentales de las relaciones entre Rusia y Ucrania, como la historia, la religión, la cultura común, constituyen la base de la inevitabilidad de nuestras relaciones buenas. Otra razón fue que las autoridades rusas pensaban que, tras la disolución de la Unión Soviética, ya no había líneas divisorias de carácter ideológico y el fin de la Unión Soviética se entendería en Occidente como una propuesta de cooperación y alianza. Después de 1991, Rusia esperaba unirse al mundo occidental, pero nos engañaron, y a continuación, se produjeron 5 olas de expansión de la OTAN, destacó Putin. Al ser preguntado sobre los motivos de Occidente para negarse a acercarse a Rusia,
Putin dijo que solo puede adivinarlos, agregando que estos incluyen el hecho de que Rusia es un país demasiado grande, que tiene su propia opinión. Putin recordó que la OTAN se estuvo expandiendo, incluía a los países bálticos, toda Europa Oriental y llegó hasta Ucrania, prometiendo en 2008 a este país y a Georgia que las puertas del bloque estaban abiertas para ellos. En ese contexto, Putin explicó que los presidentes ucranianos contaban con el apoyo del electorado, que tenía una actitud positiva hacia Rusia. Y recordó que Moscú cooperó con el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, cuando durante su mandato se planteó la cuestión de la asociación de Ucrania con la Unión Europea. Rusia siempre ha sido muy leal al respecto, pero el tratado sobre esta asociación resultó ser un problema para Moscú, ya que los dos países contaban con un espacio de comercio libre y fronteras aduaneras abiertas. Pero de acuerdo con el pacto, Ucrania debía abrir sus fronteras a la Unión Europea. Ante esta situación, Rusia prometió cerrar sus fronteras y Yanukovych les dijo a sus colegas europeos que necesitaba tiempo para tomar una decisión sobre la asociación. Tan pronto como dijo eso, comenzaron las acciones destructivas de la oposición apoyadas por Occidente, y todo llevó al Maidán y al golpe de Estado en Ucrania, destacó el jefe de Estado ruso. En 2008 abrieron las puertas de la OTAN a Ucrania, en 2014 llevaron a cabo un golpe de Estado, y empezaron a perseguir a los que no reconocieron el golpe de Estado. Con el golpe de Estado crearon una amenaza para Crimea, que nos vimos obligados a tomar bajo nuestra protección, y además iniciaron una guerra en Donbass. En ese contexto, preguntó cómo podía Rusia no mostrar preocupación por estos acontecimientos. Eso habría sido un descuido criminal por nuestra parte, afirmó Putin. Sobre el conflicto armado y la desnazificación de Ucrania, el presidente ruso señaló que el desencadenante de los últimos acontecimientos fue que las autoridades de Ucrania admitieron que no planeaban cumplir los acuerdos de Minsk, firmados en 2014 para trazar un plan de solución pacífica para la situación en Donbass. Al ser preguntado sobre si informó a Estados Unidos de su disposición de actuar si continuaba el bombeo de armas a Ucrania, Vladimir Putin respondió: "Estuvimos hablando de ello todo el tiempo. Fueron ellos quienes iniciaron la guerra en 2014, y nuestro objetivo es poner fin a esta guerra, y no la empezamos en 2022, esto solo es un intento de terminarla". Rusia aún no ha logrado sus objetivos en la operación especial en Ucrania, porque uno de ellos es la desnazificación, la prohibición de todo tipo de movimientos neonazis, declaró Putin. Preguntado por el significado del término desnazificación, el dirigente ruso explicó que, en su búsqueda de una identidad, Ucrania ha dado prioridad a los falsos héroes que colaboraron con Hitler. En cuanto a la definición y necesidad de desnazificación, Putin dijo que a principios del siglo XIX, cuando aparecieron los teóricos de la independencia y la soberanía de Ucrania, partían del hecho de que una Ucrania independiente debería tener con Rusia unas relaciones buenas y amistosas. Pero debido al desarrollo histórico, ya que estos territorios durante mucho tiempo formaron parte de la mancomunidad polaco-lituana, el pueblo se enfrentó a la cuestión de encontrar una identidad. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, parte de esta élite extremadamente nacionalista empezó a cooperar con Hitler, creyendo que éste les traería la libertad. Las tropas alemanas, incluso las tropas de las SS, delegaron a los colaboradores que cooperaron con Hitler el trabajo más sucio de exterminio de la población polaca y la población judía, continuó Putin. Según él, en Ucrania personas como Stepan Bandera y Roman Shujevich fueron convertidas en héroes nacionales. Estas personas exterminaron a polacos, judíos y rusos, y es necesario acabar con esta práctica y esta teoría, insistió el presidente ruso. A la pregunta de cómo extinguir el fuego del nacionalismo ucraniano, 80 años después de la muerte de Hitler, el presidente ruso respondió: "Usted dice, Hitler murió hace 80 años. Pero su causa sigue viva, los que exterminaron a judíos, rusos y polacos están vivos". Y el presidente, el actual presidente de la actual Ucrania, le aplaudió en el Parlamento canadiense. Por lo tanto, no puede decirse que las autoridades ucranianas hayan desarraigado completamente esta ideología, añadió.
Esto es lo que entendemos por desnazificación. Tenemos que deshacernos de las personas que mantienen vivas esta teoría, y esta práctica e intentan preservarlas, concluyó. Sobre las perspectivas de las negociaciones con Ucrania, Putin dijo que Moscú nunca se ha negado a llevar a cabo negociaciones sobre la resolución del conflicto en Ucrania, mientras que Vladimir Zelensky emitió un decreto que prohíbe negociar con Rusia. ¿Cómo negociaremos si él se lo prohibió a sí mismo y se lo prohibió a todos los demás? Sabemos que Zelensky está presentando algunas ideas sobre la resolución del conflicto, pero para ponerse de acuerdo en algo es necesario dialogar, ¿no?, señaló Putin. Al mismo tiempo, el mandatario ruso recordó que las negociaciones que Moscú y Kiev entablaron poco después del inicio del operativo militar ruso en febrero de 2022 llegaron a un nivel muy alto en cuanto al acuerdo sobre las posiciones de ambas partes, y estaban casi terminadas. Pero después de que retiráramos las tropas de Kiev, Ucrania desechó todos estos acuerdos y tuvo en cuenta las instrucciones de los países occidentales, países europeos y Estados Unidos de luchar contra Rusia hasta el final, destacó Putin. Sobre cómo espera terminar el conflicto, Putin explica cómo está dispuesto a terminar el conflicto ucraniano. El mandatario ruso señaló que Ucrania es ahora un satélite de Estados Unidos, por lo que las autoridades ucranianas harán lo que les digan desde Washington. El régimen de Kiev ha decidido abandonar las conversaciones de paz con Rusia siguiendo instrucciones de Washington, por lo que ahora la parte estadounidense debe buscar una salida y corregir este error, declaró el presidente de Rusia Vladimir Putin, en la entrevista concedida al periodista estadounidense Tucker Carlson. Durante su conversación, Carlson preguntó si a Putin le preocupa que las hostilidades en Ucrania puedan provocar un conflicto mayor y más grave, y en este contexto, si está interesado en llamar a Washington y decir, vamos a negociar. El presidente reiteró que Moscú no se negaba ni se niega a negociar, recordando que Kiev ahora es un satélite de Estados Unidos. Dijo que, para llevar a los dirigentes ucranianos a la mesa de negociaciones, Washington debe dar su aprobación. Por su parte, Tucker Carlson cuestionó por qué el Kremlin no aborda estas cuestiones directamente con la Casa Blanca, que controla a la administración de Vladimir Zelensky. Putin contestó, que, si el gobierno ucraniano se niega a negociar, él supone que lo hacen siguiendo instrucciones de Estados Unidos. Pues bien, si ahora en Washington ven que es una decisión equivocada, que la rechacen. Encontrarán algún pretexto, que no ofenda a nadie. Encontrarán una solución. Tomaron una mala decisión, y ahora se supone que nosotros debemos encontrar una salida a esa mala decisión, corregir su error. Lo han cometido, que lo corrijan. Estamos a favor, afirmó Putin. Y le dije a Biden, están cometiendo un error de escala histórica al apoyar todo lo que está sucediendo en Ucrania. En este contexto, el periodista preguntó entonces al líder ruso si había entendido bien que Moscú quería lograr la paz mediante las conversaciones. Putin le recordó que Rusia ya lo había conseguido, cuando en las conversaciones en Estambul del 2022, se creó un gran documento que fue rubricado por el jefe de la delegación ucraniana, David Arajamia, quien puso su firma preliminar en el documento. Puso su firma, y luego también dijo, estábamos dispuestos a firmar. Y la guerra habría terminado hace mucho tiempo, hace 1 año y medio. Pero el ex primer ministro británico Boris Johnson, vino y nos convenció, y perdimos la oportunidad. Bueno, la perdieron, cometieron un error, que se retracten, eso es todo. Pero, ¿por qué debemos nosotros corregir los errores de otros?, subrayó Putin. Es decir, dejaron de negociar. ¿Un error? Sí, corríjanlo, estamos preparados, concluyó el mandatario ruso. Tucker Carlson quiso saber cuándo fue la última vez que Putin habló con su homólogo de Estados Unidos Joe Biden, a lo que el jefe de Estado ruso admitió, no recuerdo cuándo hablé con él, no me acuerdo, pero se puede buscar. Putin recordó que, antes de la operación militar especial, le dijo a Biden, que Estados Unidos estaba cometiendo un error de escala histórica al apoyar lo que estaba ocurriendo en Ucrania y empujar a Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin,
ha revelado cuál fue la advertencia que le hizo a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en su última conversación, que tuvo lugar antes del inicio de la operación especial rusa en Ucrania en 2022. Durante su entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, el mandatario comentó que, aunque no recuerda exactamente cuándo fue la última vez que habló con Biden, no olvida cuál fue el tema de conversación. No recuerdo cuándo hablé con él. No me acuerdo, se puede buscar, dijo Putin, a lo que su interlocutor, sorprendido, le preguntó por qué. ¿Por qué debería acordarme de todo? Tengo mis propios asuntos, tenemos asuntos de política interior, contestó el presidente ruso. Cuando hablé con él, fue antes de la operación militar especial, por supuesto, y le dije entonces, creo que están cometiendo un enorme error de escala histórica al apoyar todo lo que está ocurriendo ahí, en Ucrania, al apartar a Rusia, recordó Putin, añadiendo que reiteró su advertencia varias veces. Aunque Tucker Carlson insistió en saber la respuesta del líder estadounidense, Putin le instó a preguntarle a Biden personalmente, pregúntele a él, por favor, es fácil para usted. Usted es ciudadano de Estados Unidos, vaya y pregúntele, es inapropiado que yo comente nuestra conversación, indicó. ¿Tiene Zelensky libertad para negociar con Rusia? En el marco de la entrevista, Carlson preguntó también a Putin si Zelensky dispone de la libertad necesaria para participar en las negociaciones con Rusia. Creo que la tiene, al menos la tenía, dijo, agregando que el mandatario ucraniano llegó al poder con las expectativas de la población ucraniana de que llevaría a Ucrania a la paz. En opinión de Putin, tras la llegada al poder, Zelensky entendió dos cosas. En primer lugar, es mejor no pelear con los neonazis y los nacionalistas, porque son agresivos y muy activos, se puede esperar cualquier cosa de ellos. Y, en segundo lugar, Occidente, liderado por Estados Unidos, los apoya y siempre apoyará a quienes luchan contra Rusia, es rentable y seguro. Así que adoptó la postura adecuada, a pesar de la promesa a su pueblo de detener la guerra en Ucrania. Zelensky engañó a sus votantes, dijo Putin. El mandatario ruso destacó que los países miembros de la OTAN intentan asustar a su población con una amenaza rusa imaginaria a la hora de hablar sobre la posibilidad de un conflicto nuclear. El líder ruso enfatizó que Moscú no tiene absolutamente ningún interés en atacar a Polonia o Letonia, en respuesta a una pregunta de Carlson sobre un hipotético escenario que pudiera obligar a Rusia a enviar sus tropas a esos países. Solo en un caso, si hay un ataque a Rusia desde Polonia. ¿Por qué? Porque no tenemos intereses ni en Polonia ni en Letonia, en ninguna parte. ¿Para qué necesitamos esto? Simplemente no tenemos ningún interés, precisó. Putin también destacó que los comentarios de ciertos funcionarios estadounidenses de que sus soldados se verán obligados a luchar en Ucrania si se detiene la financiación de Kiev es una provocación, es más, es una provocación barata. No entiendo por qué los soldados estadounidenses tienen que luchar en Ucrania. Ahí ya hay mercenarios de Estados Unidos, la mayoría de los mercenarios son de Polonia, en segundo lugar están los mercenarios de Estados Unidos, en tercer lugar están los de Georgia. Si alguien desea enviar tropas regulares, esto ciertamente pondrá a la humanidad al borde de un conflicto global muy grave, eso es obvio, señaló Putin. ¿Estados Unidos necesita esto? ¿Para qué? A miles de kilómetros de su territorio nacional, ¿no tiene nada que hacer? Hay muchos problemas en la frontera, problemas con la migración, problemas con la deuda nacional, deben más de 33 millones de dólares. No hay nada que hacer, hay que luchar en Ucrania. ¿No sería mejor llegar a un acuerdo con Rusia? Llegar a un acuerdo, entendiendo ya la situación que se desarrolla hoy en día, entendiendo que Rusia luchará por sus intereses hasta el final. Y entendiendo esto, volver realmente al sentido común, comenzar a respetar a nuestro país, sus intereses y buscar algunas soluciones. Me parece que esto es mucho más inteligente y racional, concluyó Putin. Durante la entrevista, Putin señaló la implicación de Washington en la explosión de los gasoductos Nord Stream. ¿Quién voló el Nord Stream?, preguntó el comunicador estadounidense al mandatario. Ustedes,
Por supuesto, no dudó en responder Putin. Yo ese día estaba ocupado. Yo no volé el Nord Stream, bromeó Tucker Carlson. Usted personalmente puede tener una coartada, pero la Agencia Central de Inteligencia tal coartada no la tiene, contestó el presidente ruso. No voy a entrar en detalles, pero en estos casos siempre se dice, busca al que esté interesado. Pero, en este caso, debemos buscar no solo a alguien que esté interesado, sino también a alguien que pueda hacerlo. Porque puede que haya muchos interesados, pero no todos pueden llegar al fondo del mar Báltico y realizar esta explosión. Estos dos componentes deben estar conectados, quien está interesado y quién puede hacerlo, declaró el presidente ruso. Al responder sobre por qué Rusia no quiere presentar sus pruebas recopiladas por sus servicios secretos sobre el sabotaje en los gasoductos y ganar en esta guerra de propaganda, Putin indicó que es muy difícil vencer en esa batalla a Estados Unidos, debido a que Washington controla todos los medios de comunicación del mundo y muchos europeos. Asimismo, Tucker Carlson le preguntó a Putin sobre el silencio de Alemania y acerca de la implicación de la OTAN en la explosión de los gasoductos, pese a haber sufrido un golpe en su economía como consecuencia del sabotaje. De acuerdo con Putin, las actuales autoridades alemanas no se guían por los intereses nacionales, sino por los intereses del occidente colectivo. De lo contrario, es difícil explicar la lógica de sus acciones o inacción. Tucker Carlson preguntó también sobre el caso del periodista estadounidense Evan Gershkovich, del diario The Wall Street Journal, que se encuentra en detención preventiva en Rusia por cargos de espionaje a favor de Washington. Quiso saber si Rusia podría liberarlo como gesto de buena voluntad. A nuestros gestos de buena voluntad nadie ha respondido nunca con gestos similares, respondió Putin, pero, básicamente, estamos dispuestos a hablar de que no excluimos que podamos hacerlo con un movimiento de acercamiento de nuestros socios, respondió. Comentando el caso, Putin destacó que si una persona obtiene información secreta y lo hace sobre una base conspirativa, se llama espionaje. Eso es exactamente lo que hacía él, obtenía información clasificada, secreta. Gershkovich estaba trabajando en interés de los servicios especiales estadounidenses y algunas otras estructuras, enfatizó Vladimir Putin. Pues la impresión que saco después de la entrevista de Tucker Carlson a Putin, es de total pesimismo, sobre todo, por lo dicho anteriormente, porque la OTAN no piensa en moverse ni un milímetro en su postura hacia Rusia. Y por lo escuchado a Putin, tengo la impresión que Rusia ya no piensa mover un dedo para arreglar los problemas que la OTAN ha creado. Algo que pone la guerra como algo inevitable en un horizonte nada lejano. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.